Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Como siempre, sea usted bienvenido a nuestra revista resumen de fin de semana, que estamos comenzando con la segunda conferencia del béisbol en Santa Clara. La historia del béisbol en Cuba, el Caribe y los Estados Unidos. Identidad, sociedad y cultura. Duanes Hernández, con detalles. César, ¿qué importancia le merece para usted un evento como este y bueno, participar en el mismo? Bueno, para mí es muy importante poder estar hoy aquí. Yo creo que los vínculos que tiene Cuba con México son innegables y yo vengo a presentar una ponencia sobre el rol que tuvieron precisamente Cuba y México en la integración racial en las grandes ligas. Tengo la tesis de que fue un laboratorio para que las grandes ligas viera que peloteros de raza blanca, negra y criollos podrían jugar todos juntos dentro de un mismo terreno de juego. Y bueno, para mí es importante venir a compartir esto aquí en Santa Clara, donde fue una gran sede para los peloteros afroamericanos que vinieron desde las ligas negras a jugar a Latinoamérica. También viene a presentar un libro sobre los 100 años de la historia del béisbol, de la Liga Mexicana de Béisbol. Así es, la Liga Mexicana de Béisbol fue fundada en 1925. Este año que está terminando se cumplieron 100 años de su existencia y se presentó un libro en el que hay una sección histórica que tuve el privilegio de escribir y donde hay una parte muy importante de Cuba dentro del libro. Yo creo que sería sin la existencia o sin la participación de los peloteros cubanos en la Liga Mexicana, estos 100 años de existencia no habrían sido posibles. Gracias a los peloteros cubanos, el béisbol mexicano pudo elevar su nivel a nivel Liga Mexicana y eso es lo que venimos también hoy a compartir aquí en Santa Clara. ¿Qué importancia le merece el rescate de la historia del béisbol en Cuba, en México, en todos los países del Caribe? Es imprescindible, el béisbol y el deporte también es historia, también es cultura y es fundamental que podamos estudiar la historia y que podamos compartirla, divulgarla en eventos como este. Es la segunda vez ya que tengo la oportunidad de estar en Cuba presentando investigaciones alrededor de la historia del béisbol. El año pasado estuvimos en La Habana y pues para mí es un gusto poder estar aquí cada año compartiendo algo de historia del béisbol. Y en Cuba Visión Deportes, Luis Alberto Izquierdo, boxeo campeonato del mundo. Al final se compite en un evento de máximo nivel, más allá de que Cuba esté o no afiliada ya con esta institución. Pero lo que vale es la competencia, lo que pasa, la posibilidad de estar a determinado nivel. ¿Cómo podemos valorar en definitiva a este boxeo cubano en el campeonato del mundo? Positivo o no. Saludos para ti y los televidentes. Evidentemente la actuación con 4 boxeadores muy limitada, uno podía esperar que no fuera muy destacada, pero que tampoco fuera tan limitada. Cuba nada más que pudo lograr un medallista en este campeonato del mundo y era de esperar que no se lograra una actuación muy destacada a partir de algunos elementos. Aun cuando después de iniciado el Mundial y las actuaciones hacían a uno sentir algo de optimismo. Fue un buen inicio. Claro, no es lo mismo, como siempre decimos, cuando vienen las preliminares a cuando ya se entra en la discusión de las medallas. No solo desde el punto de vista de la calidad de los adversarios, que ya eso es importante, sino de ciertas cosas que han estado siempre rodeando al boxeo y que en este caso no está exento tampoco. ¿Arbitraje? Arbitraje, sí. ¿Hubo injusticia con Cuba? No, pero no solo con Cuba. Nosotros hemos estado leyendo ahí en algunos escritos que hay desacuerdo con decisiones de otros países y evidentemente eso no está funcionando bien. Entonces, un elemento que yo creo que hay que analizar y lo hemos estado conversando aquí, más allá de la falta de pelea, que eso hay que solucionarlo. Van 4 boxeadores. Cuba ya llegó un momento en que no iba a participar en este campeonato del mundo. Poco tiempo antes se decidió enviar a los 4 boxeadores que llevaban semanas sin boxear, con un muy buen entrenamiento en China, sparring y eso, pero no es lo mismo. Hay que seguir aumentando el nivel de pelea de nuestros boxeadores y de nuestras boxeadoras. Y esto se refleja, desde mi punto de vista, Luján, y que te decía que lo hemos comentado aquí, hay momentos en que los boxeadores cubanos no tiran como la cantidad de golpes
como debe ser para luchar en un determinado momento, asegurar la pelea, asegurar la medalla. Y aquí en el inicio vimos que se estaban lanzando varios golpes por nuestros pugilistas. Sin embargo, después cuando hemos visto los cuartos de finales, nos ha dado la impresión de que eso se limitó. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Si a Cuba le cuesta trabajo tradicionalmente convencer a determinados jueces, ahora hay que seguir entonces aumentando el ritmo de golpeo para que no haya dudas. Y ahora sigue siendo, me parece que en esta oportunidad, en este campeonato del mundo, un elemento con deuda, el que los boxeadores cubanos lancen la cantidad de golpes necesarios para poder aspirar con mayor fuerza a la victoria. Que los boxeadores nuestros puedan incrementar la cantidad de combates para los eventos internacionales. El clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe va a ser en el mes de marzo. Ahí en el caso de los hombres no debe haber tantas dificultades, pero nuestras muchachas no combaten, nuestras muchachas no pelean, ni siquiera aquí en Cuba. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tengan que enfrentar un nivel de boxeo que en el femenino, en el área de Centroamérica y el Caribe, con Puerto Rico, con México, con República Dominicana, con Colombia, es un nivel alto? Si usted va a enfrentar un nivel alto y además lo hace con déficit, con deudas en los topes, en los combates, va muy limitado. Entonces, yo creo que para los eventos internacionales el boxeo tiene que resolver estos dos problemas. Uno, la cantidad de peleas que se necesitan nacional e internacionalmente. Y lo otro es que nuestros boxeadores intronicen el de que si tiran poco, tendrán pocas posibilidades de lograr la victoria en los fundamentales eventos a nivel Para mundial. cerrar el tema, porque yo creo que puede ser un momento solo de debate, en mi opinión, y usted que sigue el boxeo por años, yo siento que el boxeo cubano ha perdido pegada. Generalmente nosotros encontrábamos en los equipos nacionales a 2 o 3 boxeadores con pegada. No se combate en el cuerpo a cuerpo, donde los cubanos eran muy buenos y sacaban mucha ventaja. Casi todos los boxeadores cubanos están en la media y en la larga. Y yo no sé hasta dónde estos cambios de estilo y la falta de pegada puede influenciar en determinado momento en estos resultados finales, donde usted tiene que salir a fajarse y donde es muy bueno en el cuerpo a cuerpo, puede remontar una diferencia, y donde usted con una pegada puede resolver una pelea donde esté perdiendo. Esto lo teníamos en los momentos estelares del boxeo cubano, que no han dejado de ser estelares. Me refiero a los grandes nombres, ¿no? No sé, de José Gómez, de Herrera, e incluso Pedro Orlando Reyes en los 51 kilogramos. Era un hombre de pegada, era una división pequeña, un fajador como Mar Santisteban. Es decir, yo siento que esto se ha ido perdiendo, el boxeo cubano se ha quedado mucho al estilo. No sé si el cambio de la cabecera también ha influenciado en esto, usar cabecera, pero yo creo que ahí hay un punto importante que se pudiera revisar. Me parece a mí, es una apreciación. Claro, pero puede fíjate, ser un punto de debate después. Claro, pero fíjate que tú has mencionado una etapa donde los boxeadores nuestros llegaban a los Juegos Olímpicos, a los campeonatos mundiales con 30 peleas de tremendo nivel. Sí, pero esto del estilo de pelear adentro y de tener pegada no tiene que ver con la cantidad de combate. No, la pegada no, pero el estilo sí. Si tú no peleas, y entonces aquí estás en sparring y estás en el entrenamiento y eso, tú para poder desarrollarte como boxeador tienes que combatir y combatir constantemente para ver tus contrarios, para ver las habilidades que tú debes ir desarrollando sobre ellos. Y lo del profesionalismo a Cuba le ha venido muy bien. Me parece que esto es un elemento que se incorpora, pero tiene que venir también acompañado con lo otro. Terminamos el combate. Pues te deseo a ti lo mejor y a los televidentes también. Feliz fin de semana. El levantamiento de pesas cubano ha tenido excelentes resultados este año, incluso con medallas mundiales. Jorge Luis Barcelán, presidente de la Federación Cubana de este deporte, nos realizó un reencuentro en exclusiva de lo que aconteció con esta disciplina durante 2025. Dentro de los principales eventos que nosotros hemos tenido en este 2025, se encuentra precisamente el único evento clasificatorio Asunción 2025, se realizó del 8 al 18 de marzo en la EFAR Cerro Pelado. Allí nuestros deportistas tuvieron la oportunidad de clasificar el total el máximo de plazas para Asunción, y donde participaron los atletas de mayores posibilidades, alcanzando una medalla de oro en el sexo masculino y una medalla de bronce, es decir, Manuel y Juliet. Es decir, que este evento tuvo esa gran importancia
de poder clasificar y demostrar después en Asunción los resultados deportivos. Después, bueno, tuvimos la oportunidad de realizar, de participar en la Copa del Lejano Oriente en Rusia, como parte del proyecto de colaboración que existe entre la Federación de Rusia y la Federación Cubana, y participamos con 4 deportistas y se alcanzaron ahí 3 medallas de oro. En este caso, por la deportista Yeniuska Mirabel Feria. Y bueno, además se participó también en el Campeonato Mundial de Mayores, como todos conocemos, en Forte, Noruega, y nuestra deportista María Félix Arría Ruiz logró las 3 medallas de plata por primera vez en este evento. Marifeli, que es una potencial medallista para Los Ángeles 2028. Sí, realmente todavía está como propósito competitivo de una medalla de bronce. Nosotros aspiramos que en la medida que se vaya desarrollando la preparación pueda alcanzar también otro color de medalla. Es una atleta de muchas potencialidades y contamos con la licenciada Amén Medina Roca, otra deportista que viene en una fase de recuperación muy importante, que también pudiera darnos un alegrón en estos Juegos del 2028. Muy meritorio el regreso también de Ludia Montero con un buen 6º lugar mundial. Realmente esta es una deportista que ha mantenido históricamente una alta calidad en la división de los 48 kilogramos, en algunos momentos 49. Bueno, y ahora ya están previstas las categorías de peso para los Juegos Olímpicos del 2028, donde se va a cambiar totalmente estas categorías de peso, pero Ludia sigue siendo una atleta con muchas potencialidades para los diferentes eventos del área internacional. Y en Cuba Visión Deportes hablamos con el profesor Luis Gustavo González Carballido, presidente de la sección de deportes en la Sociedad Cubana de Psicología. Así mismo. ¿Correcto lo dije? Correcto. Ya le estoy dando felicidades porque es su último programa durante este año 2025. Ha sido exitoso realmente sus presentaciones, motivadoras a la reflexión, y le deseo un buen 2026 con salud y éxito para su familia. Muchas gracias. Ajá. Igual para usted y para el deporte. Retomamos un tema que fue polémico y muy debatido. Motivación al éxito contra el fracaso, el miedo al fracaso. Es así más o menos. Más o menos así. Cuénteme. Bueno, es lógico que exista cierto interés, porque son cualidades de la motivación, porque a veces se habla de la motivación en un sentido genérico, como si fuera solo el interés por el deporte. Sí. Pero dentro de la motivación, sobre todo para el ámbito de los especialistas en psicología del deporte, hay cualidades de la motivación. Y aproximación al éxito versus evitación de fracaso es una distinción que hay que establecer, porque yo puedo enfrentar un reto y hacerlo con el propósito de ganar y no tener alternativas, solo ganar, ganar, ganar. Y yo puedo enfrentar un reto con una actitud de evitar el fracaso. Es decir, voy a tratar de no errar. Son dos actitudes completamente distintas. Ahí se compite con miedo. Compite con miedo interior, claro. Y yo creo que eso me limita como atleta, ¿no? Por supuesto. Que no me expreso totalmente en mis posibilidades por miedo a. Claro. Ajá. Y hay características de personalidad. ¿Lo hacen? Que promueven una u otra. ¿Así? Por ejemplo. ¿Deporte de alto rendimiento? Sí, sí, sí. Por ejemplo, un atleta, no quiero hablar de tecnicismo, pero un atleta teréctico, por ejemplo, es decir, con un temperamento muy excitable y muy pendiente de su propia ejecución, puede ser proclive a evitar el fracaso. Y eso se aprende, que es lo más importante, cuando en edades tempranas los entrenadores, que a veces subestimamos a los entrenadores en las edades tempranas y son vitales, descubre, en virtud de esta distinción,
una propensión a evitar el fracaso, tiene que buscar al psicólogo rápidamente y ver si hay una tendencia teréctica o hay una tendencia pármica. No, repito, no quiero hablar de términos pesados, ¿no? Pero los terécticos son un poco aprehensivos con H intermedia. Aquí el atleta se recoge. Sí. Entonces, No expresa todas sus potencialidades. Por eso, quizás en ocasiones, disculpe que le interrumpa, No, al contrario. encontramos a atletas en cualquier deporte que uno dice va a ser una estrella, qué talento tiene, qué joven y mira lo que hace, y después este atleta se queda corto, Claro. no llega a resultados internacionales, ese talento se desaparece aparentemente, y es quizás porque hay miedo a. Exacto. Hay miedo a. Miedo al fracaso. Y en estos casos a veces los entrenadores cometen el error de criticar duro, incluso invadiendo un poco aspectos de su personalidad. Está cobardado, está no sé qué, y ese no es el camino. ¿Cuál es el camino para promover aproximación al éxito y no evitación de fracaso? Es tener el objetivo claro, es tratar de que los propósitos sean ambiciosos pero alcanzables. Yo no puedo proponerme cosas para las cuales no hay un desarrollo del hábito motor suficiente para que pueda aproximarse al éxito. Y cuando yo lo tengo todo y tengo el miedo al fracaso, ¿cómo el psicólogo me saca de ese momento? Bueno, para yo explotar mis posibilidades. Muy buena pregunta. Pero antes quisiera, si no... Cuidando lo que usted dice, fíjese. Sí, Ajá. si no es inconveniente, hay unas escenas de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 Ajá. en el deporte de esquí, tiro al platillo, donde se ilustra, que no cabe lugar a dudas, lo que determinó la obtención de la medalla de bronce por parte de Juan Miguel Rodríguez, el cubano. Fue una hazaña, para mí fue una hazaña. En el primer fragmento se ve como en el doble de las 5, que es muy difícil, porque es una posición muy distante de la trayectoria del platillo, entonces hay que romper los dos en el mismo intento. Obsérvese en esas imágenes la cadencia y el ritmo que mantiene Juan Miguel después que rompe el primer plato y no duda un segundo en romper el segundo sin pensar si va a ser exitoso o un fracaso. Son cosas que parecen rutinarias, pero la cadencia, Ajá. tum, tum, una cosa que tú dices, pero no dudó un segundo. Y podemos ver el segundo fragmento, que es cuando el norteamericano pierde la medalla de bronce, en esa misma posición. Por eso es que capté esas imágenes, esa misma posición, donde se nota que tiene éxito en el primer disparo, en el primer plato, pero cuando va al segundo, el tempo no es el mismo. Y entonces hay una duda que el espectador lo nota. En esa duda perdió la medalla de bronce. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, por estas siempre consideraciones. Yo creo que son muy útiles, sobre todo para aquellos atletas que comienzan, para aquellos entrenadores que trabajan con la base, ¿no? Que también, más que enseñar un deporte, son un poco psicólogos, ¿no? Cómo tratar a un atleta, cómo entrenarlo. O por lo menos son... tienen que comunicarse bien con Claro, los psicólogos. porque no en la base tenemos quizás la posibilidad de la psicología para todos los atletas. Y entonces aquí entra a jugar la familia, entra a jugar el atleta, ¿no? Digo, el entrenador del atleta también como un ente motivador y que ayuda a la reflexión. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Feliz 2026. Gracias, igualmente. El jugador de cuadro villaclareño, Jonathan Moreno, firmó un contrato en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano con los halcones de SoftBank de la Liga del Béisbol Profesional Japonés. A continuación, un resumen de su año y los retos para el venidero 2026. Jonathan, hazme un resumen de tu labor con Villa Clara en la categoría juvenil primero y después en el equipo Cuba y bueno, lo que ha acontecido en la Serie Nacional.
Pero nada, aquí el equipo de Villa Clara que estuve con él y quedamos campeones en primer lugar, por segundo año consecutivo. Después luché para llegar a la preselección del equipo Cuba. Fui capitán este año otra vez en el equipo Cuba y me fue muy bien en el Mundial. Y ahora en la serie nacional también me está yendo bien, he tenido buenos resultados. Ahí estando los grandes. Se te vio muy bien en el Mundial Juvenil, sobre todo a la defensa. Háblame sobre este trabajo defensivo con el equipo Cuba y, bueno, tu función sobre todo como primer bate. Bueno, nada, aquí siempre he trabajado en lo defensivo, que es lo más fuerte que tengo, y sin apartar lo que es la ofensiva, que también me siento bastante bien. Y nada, seguir trabajando. ¿Qué crees que le faltó a ese equipo Cuba Juvenil para poder llegar a la Super Ronda? Lo que me faltó en ese equipo Cuba fue un preparador físico. Nos hizo mucha falta un preparador físico para seguir avanzando en lo que era en los lugares. ¿Cuánto representa para ti esta firma de contrato con los halcones de SoftBank rumbo al béisbol japonés? Esto para mí representa mucho. Vengo con estos sueños desde que era un niño y siempre quise jugar con alguna liga mayor, superior, y se me dio la oportunidad ahora y nada, cada día dar lo mejor de mí en este reto hasta una otra vez. ¿Cuáles son las metas de Jonathan en el béisbol japonés? Y seguir luciendo como lucho en la defensa y a ver, lograr llegar a hacer más de oro en la liga japonesa. ¿Qué crees que le falta a Jonathan, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, para seguir creciendo? Ofensivo, mucha determinación cuando a la hora del bateo. Pero has ganado mucha disciplina en el home. Háblame sobre el trabajo en este aspecto. Sí, he ganado mucha disciplina en el home. Nada, trabajo siempre. ¿Metas para el futuro en Japón, en lo que viene, en un posible equipo Cuba? ¿Cuáles son esas aspiraciones a largo plazo? Llegar a jugar un clásico mundial, esa es mi sueño. Y seguimos en Cuba Visión Deportes, programa producido por Cuba Visión Internacional, con señal al aire por este canal, también Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias. Arián Alejandro, siempre bienvenido. Un placer. Y estamos hablando de béisbol. Sí. No se perdió la moda durante la semana. Otro partido confiscado, nada más y nada menos que para el equipo de Mayabeque, más allá de una tabla de posiciones que continúa con la tendencia donde las mayores opciones siguen siendo séptimo y octavo lugar, con una posibilidad de cambio de quizás de Pinar del Río, del equipo de Granma, que todavía esto es real. Sí, es real y matemático, porque real. además Pinar tiene un detalle importante, que es, además de 5 partidos pendientes, por ejemplo, Villa Clara tiene 13, Ciego Ávila tiene 10, pero más allá de todos estos juegos pendientes, la matemática Pinar lo ayuda con esos juegos, y porque, por ejemplo, a uno de los equipos que está batallando por no ser octavo, que es Santiago Espíritu, le ganó la serie. Es decir, que está obligando a los Gallos a ganar todo lo que pueda. De hecho, están tratando de aprovechar precisamente esta semana con Guantánamo, como lo han hecho la mayoría de equipos, sobre todo, por ejemplo, el más reciente Mayabeque, que los barrió, aprovechando a Guantánamo, que incluso a esta altura la Isla de la Juventud se ha mostrado más competitivo que el propio equipo guantanamero, y por lo tanto esto hace que Santi Espíritu lo trate de aprovechar, porque Santi Espíritu es de esos conjuntos que sí tiene su calendario completo hasta el momento, es decir, no tiene juegos pendientes, y eso, el esperar, ya se sabe las suspicacias que siempre genera Luján. Claro, claro. Ahora, usted decía lo de Mayabeque, y es realmente cosas de la vida cuando más se estaba elogiando el trabajo de estos managers que han tenido un buen desempeño en esta serie, como Cordero propiamente con los Huracanes, Pineda con Holguín, Moya con Cienfuegos. Bueno, aparece este juego confiscado. Es ya un mal, una pandemia dentro de esta serie nacional. Y bueno, lo que he visto es 2 detalles en estos últimos días, Luján. Ya, como es habitual, yo creo que hay muchos peloteros de serie sub-23 que ha tenido que asumir protagonismo en esta liga, y que por lo tanto creo que ya se les ve un desgaste, sobre todo a los lanzadores, y la ofensiva, que normalmente en la serie cubana es muy alta, pues ha sido ya desproporcionada en los últimos partidos. Creo que es una evidencia. Solo un equipo por debajo de 4 limpias, así lo refleja, que es propiamente Mayabeque. Y bueno, por lo demás, estos equipos, Pinar y Granma, si no regularizan una racha de 8 o 10 partidos en los que apenas pierdas 1 o 2, le va a ser imposible, porque ganando y perdiendo 1 y 1
se le hace complicado el poder pensar en la clasificación. Ahí está el problema. Hubo un momento que se sintió como que Pinar iba a repuntar y sin embargo no termina de completar la racha, ¿no? Ellos tuvieron una serie con Granma que era para uno u otro fundamental porque eran rivales directos, pero ahí el que quisiera engancharse de verdad a la clasificación tenía que al menos ganar 4. Pero dividir 3-2 no favorece porque al final no caminas prácticamente nada. Bueno, entonces quedamos a la espera de qué puede suceder con el cierre de la serie. Calendario oficial termina el día 17. Oficialmente. Después vendrá partidos de recuperación, según son unos cuantos. Según comunicó Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softball, hay una propuesta de que solo se juegue hasta el día 29. Hay una pausa y después se recomienzan los playoffs o se continúan los playoffs el día 5. Claro. Hay que ver en definitiva cómo termina todo, si se recomienza, si se para, es decir, de recortar los playoffs de cuartos de final, de semifinal, solo dejar a 7 juegos el playoff final por los compromisos internacionales del béisbol cubano. Es decir, hay un grupo de acciones a tomar por el béisbol cubano en las próximas horas para determinar qué sucede en definitiva con el cierre de la temporada cubana. Todo esto y cerramos, Luján, teniendo en cuenta que los partidos que van quedando no se pierden alguno más por el camino, que eso siempre sería una complejidad mayor. Y en el orden de prioridades se va a buscar cerrar primero y segundo lugar. Sí, claro. De los partidos de recuperación que da clasificación A la Liga directa Élite. a la Liga Élite. 1 y 2 van directo a la Liga Y Élite. después los partidos que ubiquen los primeros, por supuesto, 8 equipos, ¿no? No, Vamos a decir que del 3 al 8. Sí, ¿no? Y que sobre todo 3 y 4 es importante porque También, en sede. el primer playoff eres más, es decir, acoges más partidos en casa y eso siempre es algo relevante. Por supuesto. Entonces, por ahí va la estrategia de la recuperación de partidos. Yo estoy seguro que habrá muchos juegos que no se van a celebrar. Esperemos entonces. Pero yo creo que el camino va a ser largo, que los playoffs no serán este enero. Me da esa impresión. Esperemos a ver qué ocurre con esta serie nacional. Buen fin de semana. Igualmente. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 12 de la madrugada, 4 de la mañana, 12 del día, 16 y 20 horas, por Canal Caribe, 10 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.